¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Visto, el programa de entrevista y comentario político para las redes sociales. Y como todos los sábados tenemos una gran entrevistada el día de hoy. Y bueno, esta semana va a estar marcada obviamente por las circunstancias políticas. Vamos a observar los tres últimos debates presidenciales que nos ayudarán a elegir finalmente un presidente del Perú y 130 congresistas dependiendo de la región. Así que hay que estar atento, y para conversar de los pormenores de estos hechos está con nosotros la periodista Daisy Rojas. Gracias por acompañarme, Daisy, qué gusto. ¿Cómo estás, Julio? Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder dialogar contigo y ahora con tu audiencia que te va siguiendo semana a semana con este programa. Muchas gracias. Y bueno, aquí estamos para poder dar algunos aportes respecto a esta jornada electoral en medio de una crisis sanitaria, ¿no? Pero es lo que nos toca vivir, rumbo al bicentenario. Claro. Sí, tienes mucha razón, porque esta campaña política, digamos, es un poco diferente a las demás por la pandemia, por ciertas reformas que ha habido, pero yo quiero empezar esa entrevista, Daisy, preguntándote qué expectativas tienes tú con relación a los tres últimos debates presidenciales, ¿no? Empiezan lunes, martes y miércoles, que de algún modo cierran esta campaña electoral, como tú ya lo has mencionado, diferente a las demás. Pero ¿qué expectativas? ¿De repente esperemos que uno de los de abajo suba, o crees que ya la cosa está encaminada? ¿Cómo ves tú todo esto, Daisy? En realidad siempre hay sorpresas, ¿no? Siempre hay sorpresas, nunca hay que dar nada por ganado. De acuerdo a lo que podemos ver a las últimas encuestas, si bien Acción Popular ha tenido un ligero descenso, ¿no? Y otras presidenciales, candidatos presidenciales han ido incrementando poco a poco, no está nada dicho, ¿no? Porque hay alguien que está dando la sorpresa y viene de poco a poco desde abajo. Hemos visto de que primero aparecían los otros, ahora ya figura y va calando incluso mucho más que Alianza para el Progreso, ¿no? Va a haber sorpresas definitivamente, y la reestructuración que pueda generarse luego en el Parlamento también nos va a mantener en vigilancia a todos. Las expectativas, creo que como toda ciudadana, son amplias, porque en medio de esta crisis lo que necesitamos los peruanos, la ciudadanía en general, es una autoridad que pueda enrumbar, ¿no? Porque lo que se viene ahora es esta recuperación económica, y nadie hasta ahora da una propuesta concreta en sí para mejorar, ¿no? Esta crisis que de aquí se nos viene. Sabemos que estamos endeudados por 100 años, pero, o sea, ¿cómo de aquí nuestras autoridades van a generar estos desarrollos de las políticas gubernamentales que permitan que la economía del peruano sea estable y que contribuyamos todos, ¿no? Definitivamente vamos a estar muy atentos, más allá de los puyazos, como se suelen dar siempre en esos debates. Que también van a estar, ¿verdad? Sí. Claro, tiene que primar, creo yo, las propuestas viables, las propuestas sinceras, ¿no? Porque a veces decimos, el papel aguanta todo, ¿no? ¿Y qué vas a hacer tú finalmente? Está bien, todo lo escrito está genial, muy bien dicho y todo, pero ¿y cuando ya estás en la cancha, cómo lo vas a hacer? ¿Quién es tu equipo de trabajo también que te rodea, ¿no? Porque definitivamente todo esto tenemos que analizarlo, y los ciudadanos tenemos que ser conscientes y atentos. Ya no podemos dejarnos llevar por sentimentalismos. Así es, Daisy, y sobre todo porque, como ya es bien sabido, nosotros los peruanos solemos escoger a última hora nuestro candidato. Entonces, ya próximos al 11 de abril, esos debates pues como que nos ayudan, ¿no? Y como tú has dicho, va a haber de todo, desde puyazos, va a haber show, pero también tiene que centrarse en propuestas, ¿no? Que es lo que finalmente para eso se ha creado. Así que hay que estar atentos. Bueno, Daisy, yo tengo otra pregunta, y tiene que ver con el modo como los candidatos han escrito tanto a sus representantes para el Congreso, la misma plancha electoral, que a raíz de lo que hemos visto en los diferentes medios de comunicación, lo han hecho para cumplir solamente con la formalidad, ¿no? Y yo te pregunto que esto nos lleva a pensar en la informalidad de la formalidad en la política. O sea, estamos acostumbrándonos a que se cumplen los papeles solo por llenarlo, cuando en la práctica la idea de representatividad, la idea de bien común, la idea de propuestas, entonces no existe. ¿Qué estamos viendo, Daisy, con todo esto? Sumado a ello, Julio, también hay que tener presente de que dentro de los parámetros de la norma electoral hay
una denominación que es democracia interna, ojo, que es elección dentro de su misma agrupación. Así es, si bien es cierto, esta crisis sanitaria ha generado una revolución en todo el tema electoral. Esto no implicaba, oye, de que te van a poner un candidato para una región que ni siquiera conoce. Por ejemplo, hemos visto el caso particular, ¿no?, de una familia entera que está postulando por el Partido de Renovación Popular, donde sus diferentes miembros están dispersos en regiones que ni siquiera han conocido. Yo te comento, Julio, bueno, sabes que radico en Tumbes, y para tu audiencia también, ¿no?, radico en Tumbes, y hay un candidato justamente que vino a postular por esta región, que aquí nadie lo conoce, justamente de esta agrupación. Y así como él, hay varios que se hacen presentes simplemente por tener quizá algún negocio, alguna razón social aquí. Esta elección que se ha tenido vía Zoom, como lo ha dicho el candidato, no creo que haya sido la más coherente, la más correcta, porque creo que más allá de todo pesa la representación a la ciudadanía. Como un señor que no conoce nada de la problemática que tenemos en diferentes regiones, una señora que no conoce, pero ni siquiera creo la ubicación en el mapa de lo que es una ciudad como Puno, como en otros sectores también que ha ocurrido, ¿cómo va a poder representar? Estamos hablando simplemente de llenar casilleros nada más y generar este voto de arrastre que todavía nos va a tener allí jalando a personas que finalmente no nos representan y generan este rechazo, Julio, que hemos podido ver en los en el último quinquenio, ¿no? Hemos tenido una disolución del Congreso por una presión social también, que la población rechazaba las actitudes de ciertos congresistas que están prácticamente aventurándose a la política por un simple sueldo, un sueldo que le quitan a tantos peruanos. ¿Cerramos o no? Sí, esta situación, Julio, nos va a hacer reflexionar, como lo dije al inicio, por quién vamos a votar. No nos dejemos llevar por el sentimentalismo, porque yo soy fiel a este partido y voy a apoyar a tal candidato porque el partido me lo pone. No, señores, sepamos ¿qué vamos a elegir? ¿A quiénes vamos a elegir? Claro, y tienes mucha razón en echarle un poco la culpa a los partidos políticos, que son ellos los encargados de filtrar a sus supuestas mejores cuadros, ¿no? Sin embargo, en la práctica vemos que por el apuro o simplemente por cumplir la formalidad no se da el caso, y vemos todo lo que estamos viendo, que de ser elegido Daisy, como tú lo has dicho, por el voto de arrastre, estaríamos hablando de representantes que no conocen la realidad, que han sido llenados solamente porque no había otro nombre, y eso nos mantiene en un círculo vicioso y nos mantiene en el atraso en líneas generales, ¿verdad? Así es. Julio, no sé, creo que también había una señora en Chiclayo que ella salió a desmentir que pertenecía a una agrupación política que ella ni sabía que estaba inscrita para ser congresista y que ya la estaban promocionando, y la señora pues no estaba ni enterada de ello. Creo que ocurrió en Chiclayo, ¿verdad? Ocurrió aquí, y también se ha visto en otras campañas electorales ya el quinquenio pasado, y pareciera, y es lo que te quería preguntar también, que esto no es nuevo, ¿verdad? O sea, lo que estamos viendo es solamente nuevos nombres, pero ya esta modalidad, por llamarla así, viene de años atrás, ¿no? Donde solamente la élite del partido elige sus cuadros y se burla de los protocolos o de las leyes que hay que cumplir. Y estamos en ese círculo vicioso, ¿no? Por eso que a la hora de elegir no tenemos de dónde, porque nos imponen nombres que no son de nuestra realidad, son nombres puestos a dedo en algunos casos, y es por eso que tenemos los congresistas que tenemos, los políticos que tenemos o los alcaldes que tenemos, porque simplemente obedecen a intereses del líder del partido. Hemos visto pero también... Sí, ahí hay un punto, Julio. Dime. Ahí hay un punto. ¿Hablamos de líder del partido o hablamos de dueños de los partidos? También. Porque estamos viendo que no hay cuadros, no hay nuevos cuadros, o sea, son los mismos candidatos presidenciales los que representan de alguna manera su agrupación política, ¿no? Y la ciudadanía se está dando cuenta de eso. Mire cómo lo que ha ocurrido ahí nada más puntualmente con el APRA. El hecho que haya fallecido Alan García implica de que no tengan un representante en estas elecciones generales.
estando la señora Nidia Vilches ahí dispuesta a haber postulado quizá, le dieron la espalda. ¿Por qué? Bueno, creo que ya poco a poco vamos a ir descubriendo si son realmente líderes o si son ya dueños de los partidos políticos. Claro, Daisy, y tu reflexión me hace un poco pensar a la forma de política que se está dando en nuestro país ya en los últimos años, ¿no? Ya no existe el militante, ya no existe el ciudadano que quiere representar a su territorio, a su ciudad y que sale con ese patriotismo a representarlo, ¿no? Estamos viendo ya que los partidos políticos lo que buscan son clientes, son votos, y para eso las reglas de juego son otras, ¿no? Son otras modalidades de pensar. Incluso no conozco sobre esta campaña, pero sí conozco de campañas anteriores que incluso los puestos para los congresistas tienen un precio. Entonces quien pueda pagar el número 1, el número 2, quien tenga para pagar está en el 1. Entonces estamos viendo una manera de hacer política que no es la que en realidad en esencia debería ser, porque se supone que tiene que ser un voto que represente, tiene que ser el ciudadano más ilustre. Esos creo que se ha quedado en el pasado, o las lógicas en nuestra realidad creo que ya no se están utilizando, ¿no? Y que es una gran pena. Sí, eso ya definitivamente se ha perdido desde hace mucho tiempo y es una pena en realidad, porque ahora más prima creo el escándalo que el conocimiento político que pueda tener uno. Así es, Daisy. Bueno, yo quiero llevarte un poquito ahora a lo que está referido a la elección del Congreso. Y es un poco peculiar nuestra política porque quien maneja, digamos, un partido tiene que tener un grupo de respaldo en el Congreso. Entonces, cuando uno ve las encuestas o cómo se maneja la política en nuestro país, va por separado los votos del Congreso y por otra línea los votos para presidente. Es decir, los partidos políticos que tienen más expectativa de alcanzar una curul están muy diferentes a quien podría ser el presidente. Por ejemplo, hablemos de partidos políticos en concreto. ¿Quiénes son los partidos con mayores posibilidades de alcanzar curules? Somos Perú, el Partido Morado, y esos justamente no son quienes lideran las encuestas presidenciales. Entonces vamos a tener, como siempre, un partido muy fragmentado. Un congreso. Y eso tiene, digamos, una doble lectura, ¿verdad? Así es, un congreso fragmentado nuevamente, y vamos a tener esta balanza, ¿no? Donde el ejecutivo probablemente no sea del partido que gane la mayoría de las curules, y va a generar este quiebre. Algunos pensaban que es la manera más saludable de hacer de que no haya un direccionamiento y que siempre debe haber este equilibrio, pero nos hemos dado cuenta en los últimos años de que no siempre es así. Por ejemplo, el obstruccionismo que ha habido por parte de Fuerza Popular en su momento, y que la señora Keiko Fujimori ha reconocido y ha pedido unas supuestas disculpas al país por ello, ¿no? Implica también eso, ¿no? De que no hay cierto compromiso también por parte del Congreso para coayudar a las políticas que permitan un buen gobierno como debe ser. Hay que esperar definitivamente cómo es que se nos van a presentar estos cuadros. Pero yo sí creo, Julio, de que el más equilibrado en este caso viene siendo Acción Popular, pese al episodio vivido en los últimos meses, ¿no? Que han tenido, pese a ello, no sé, si bien Lescano está liderando las encuestas, también sus congresistas están haciendo el trabajo en regiones que le permita tener también una bancada representativa. Bueno, sin duda, como te digo, van por líneas separadas. Vamos a tener que nosotros como ciudadanos es ser muy cuidadosos a la hora de elegir un congresista, ¿no? Porque como tú dices, ese es quien va a ser contrapeso a la figura presidencial. Por ende, tener un Congreso fragmentado, pues como que a veces, ya lo hemos vivido con el presidente Pedro Pablo Kuczynski, ¿verdad? Un Congreso dividido a veces no te ayuda a construir grandes cambios para el país, ¿no? Entonces como que por allí hay que estar muy atentos a ver qué ocurre, y nosotros ciudadanos tenemos que estar en la titánica labor de saber escoger bien de lo que hay, porque tampoco el menú electoral tampoco no es muy bueno que digamos, pero finalmente creo que terminamos eligiendo, Daisy, por el mal menor, ¿verdad? Creo que esa manera de elegir es típica de nosotros. Por el mal menor. Y vamos siempre a escoger el mal menor porque la política que tenemos no es muy constructiva, no es muy que vive el escándalo, los intereses
más personales. Así que como que por ahí nuestra política siempre tiene mucho que hablar. Bueno, Daisy, yo quiero cambiarte ya un poco la pregunta, y sé que como periodista tú cubres la actualidad, cubres noticias, y me imagino que también te has percatado de cómo se manejan las personas, cómo manejan los políticos las campañas en las redes sociales. Y quiero preguntarte sobre los llamados los troles, sobre los bots, que son estos robots que simulan ser una persona con la intención de desinformar. Yo creo que tú lo has visto más de cerca, y quisiera que nos des un panorama de qué son y cómo nosotros debemos darnos cuenta que ahí hay una intención que está detrás, oculta, ¿no? Y que no siempre es la más indicada. Bien, Julio, en parte es cierto, lo que es las nuevas tecnologías está jugando un rol importante en toda esta campaña electoral, porque como lo dijimos desde el inicio, esta pandemia ha hecho que innovemos, ¿no? De alguna manera, no solamente por Facebook, sino también en Twitter o también en el TikTok, que también ahora ya lo utilizan para los políticos. TikTok, es verdad, eso sí. Así es. Pero como tú bien le dices, muchos utilizan esta arma para dos cosas: para autosatisfacerse en comentarios, ¿no? Porque publican algo y dicen, sí, tú eres el mejor, pero vemos, digamos, la identificación del ciudadano o del nombre de quien postea ese, pues no es un nombre real, ¿no? Nos damos cuenta cuando son creados, porque estos trolls o estos bots son creados justamente para autodefender o defender a su candidato, y a la vez atacar al contrincante, ¿no? Tratar de minimizar. O también se ha dado casos donde se autoatacan para generar una corriente de opinión, para generar un tráfico en las redes y victimizarse o aparecer a raíz de eso ya en los medios tradicionales como la televisión o la radio. Sí se ha presentado, se va a seguir presentando definitivamente. Y como te decía, con el tema de los TikToks, se trata también de enganchar a un público juvenil, ¿no? Que sabemos que son ellos los que ahora están más inmersos en esta herramienta. Claro, Daisy, pero yo creo que ya esto se va a dar un poco más en las elecciones que vienen. Se viene una elección municipal y se ha encontrado, digamos, una manera de hacer política sucia, pienso yo. Porque los trolls son personas que están, digamos, con la consigna de desinformar, de enredar, de emitir odio. O sea, una cosa es que tú tengas una opinión como persona y puedes estar de acuerdo o no con algo, pero ya que sea de manera sistemática y que tengan como consigna atacar a alguien, creo que allí ya se tergiversa lo que es la función de una red social. Así es, por eso es como un ejército, ¿no? Que están allí pendiente para poder, al mínimo error que pueda cometer un político, a atacarlo al toque, ¿no? Y generar, como te reitero, esta corriente de opinión. ¿Cuántas veces hemos visto un titular, ¿no? Trolls atacan a tal persona, o bueno, en este caso fue el caso de los fujitrolls, ¿te acuerdas? No sé, digamos, son los más visibles, ¿no? Uh-huh. Pero, así es. Y a lo que iba es que hay aún un vacío legal, ¿verdad? O sea, legalmente esto no está regulado, por eso que vemos el desorden que vemos, por eso que vemos que de manera truculenta o malintencionada se atacan a personas, se atacan a periodistas, que también lo hemos visto, con la intención no siempre, la verdad, sino que intentan destruir, digamos. Hemos visto, por ejemplo, periodistas que han hecho publicaciones periodísticas a nivel de libro y que han sido atacados por esta banda de troles, y que legalmente no se puede hacer nada, casi mucho, porque aún no hay legislación, ¿verdad, Daisy? Como que por ahí todavía estamos un poco bien atrás. No, ojo que también ya se ha tipificado como delitos cibernéticos y hay una sanción, sí, a nivel judicial, Julio, porque eso está penado, y recuerdo yo que eso ha salido desde el 2018, donde se hacían ya este tipo de seguimiento, 2018-2019, donde se hacían este seguimiento para los delitos cibernéticos que puedan detectarse, ¿no? Tú como víctima identificas toda la cantidad, en este caso de trolls o los bots que te están atacando, y le puedes formular tu denuncia.
y están en la potestad. Hay un área de la policía que te puede hacer esa investigación y también a nivel judicial. Claro, pero hasta donde yo sé, la tipificación de esto, como tú lo has dicho, son delitos virtuales, pero van por la calumnia, la difamación. Pero, por ejemplo, en el caso de los bots, que son robots de manera sistemática, en grupo, que intentan simular a una persona, son servicios de empresas. O sea, no siempre, no son empresas enteramente peruanas, pero hay empresas que se dedican a dar estos servicios, y como que en nuestro país aún no está legalizado el aspecto de servicio, por ende estamos viendo pues que tú contratas a una empresa en otro país para crear tendencias en Twitter, para que tu nombre figure bien arriba, y por ahí yo es lo que te mencionaba, que aún no tenemos la legislación. Pero cuando el ataque es directo, cuando el ataque es de un troll, o sea, una persona, un perfil verdadero que insulta a otro, ahí sí, porque es calumnia, difamación, depende. Pero cuando ya lo contratas en grupo para que sea parte de una campaña política, que es lo que estamos viendo, allí todavía hay vacíos que más adelante van a tener que llenarse, y que, por ejemplo, con eso ya termino, que los candidatos al Congreso ni siquiera lo han visto, que hay vacíos, y ahí creo que todavía pues tenemos mucho por hacer, ¿verdad? Claro, hay un precedente, pero como tú muy bien lo dices, esto puede mejorar. Esperemos que en algún momento se haga, ¿no? Porque es cierto, estos ataques muchas veces quedan sin sanción, quedan en el vacío, quedan en el olvido, simplemente quedó en un mero escándalo, cuando realmente sí genera un daño a la imagen, ¿no? Entonces, definitivamente este vacío va a tener que ser regulado. Esperemos que por el bien de la ciudadanía, no solamente como políticos, sino que por el bien de todos. Imagínate que mañana más tarde un medio de comunicación, un periodista como tú, como yo, haga un trabajo como el que hizo Carlos Paredes, y definitivamente este ataque cibernético que ha tenido le ha generado mucho daño, ¿no? Entonces, querramos o no, esto tiene que ser regulado, y creo que podemos también nosotros como periodistas motivar a ello, ¿no? Hacer una jornada nacional exigiendo que se haga esos cambios, ¿no? Esos ajustes que la realidad nos plantea, ¿no? Como que por allí hay tareas pendientes para los legisladores, que no han dicho, nadie ha propuesto ese tipo de cositas, y que deberían ya darse, porque en otros países ya se ha legalizado, ¿no? Así que hay que estar atentos a cómo se desarrolla esta situación. Y bueno, Daisy, ya para terminar, tengo la pregunta del millón, que si la respondes creo que nos habrás salvado la vida, y tiene que ver con cómo votar responsablemente, porque estamos diciendo que el menú político que tenemos no es muy bueno y que vamos a terminar eligiendo el menos malo, pero hay una responsabilidad del votante que a veces, no sé si en realidad es porque no queremos, o ya la practicidad nos hace escoger a última hora. ¿Cómo votar responsablemente, Daisy? ¿Qué tendrías que responder al respecto? Bueno, a mí me ha tocado visitar diferentes plataformas por el mismo ejercicio, ¿no? Definitivamente tener un voto informado para quienes estamos en el ejercicio periodístico es un poquito, no digamos tedioso, porque es una manera digerible de asumir, ver cuáles son las propuestas. Para el ciudadano de pie, sí se le hace un poco complicado, ¿no? Ver tantos planes de gobierno, cuántos candidatos son en total, los planes de gobierno, como que es un poquito extenso, y como lo vuelvo a reiterar, muchas veces el papel aguanta todo, ¿no? ¿Cómo saber? Ver también los antecedentes de la persona. Nosotros nos podemos, como periodistas, también, en este caso, dar cuenta, ¿no? De cuál es el perfil de cada postulante, tanto al Congreso como en este caso a las elecciones presidenciales, y eso también debemos darlo a conocer a la ciudadanía, pero de manera responsable. Ojo que no estamos hablando de la vida personal, pero sí estamos hablando de un perfil, ¿no? Que te indique profesionalmente, hablando sus sentencias, sus logros también, porque no todo tiene que ser malo, ¿no? Entonces, un voto informado va por hacer una radiografía, creo yo, de cada uno de los candidatos, un pro y un contra, una autoevaluación que tenemos que apostar, y yo creo que lo más importante en lo que son las elecciones congresales es definitivamente conocer a tu candidato que sea de tu región, que sepas que al menos es de tu región y te va a poder representar, ha tenido ahí una vida y puede de alguna manera gestionar algo para el desarrollo, ¿no? de
legislativamente hablando de tu comunidad. Esperemos de verdad, Julio, que la población sea muy consciente y ojo, hablar también de un voto responsable en este tema sanitario no solamente pasa por tener la información de tus candidatos, sino también de saber elegir en el momento, porque muchas veces vamos apurados y no marcamos bien, no marcamos bien dentro de la cédula de sufragio. ¿Cuántas veces se nos indica las maneras, cómo tenemos que marcar? Y hora de la hora, simplemente lo hacemos mal y invalidamos nuestro voto, ¿no? Entonces eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora con esta emergencia sanitaria también creo yo que la población, en este caso, debe tomar la mejor opción, ¿no? Su representatividad a nivel congresal, territorialmente hablando, también tenemos que ver el tema de su capacidad, de sus antecedentes personales y profesionales, ¿no? Es cierto, Daisy, y sobre todo hay cositas muy interesantes que has mencionado que me gustaría reiterar, y tiene que ver con aprender a votar bien, ¿no? Porque si dicen que tiene que ser una línea que se cruce dentro del recuadro, el no hacerlo invalida tu voto. Y un voto nulo, y lo sabrás tú, Daisy, como periodista, que los votos nulos no nos ayudan, pues, porque hace que el poquito que sí votó bien termine representando a la gran masa, digamos, ¿no? Entonces, ese tipo de cositas que parecen simples, pero a la hora de votar juegan un papel muy importante. Sí, así es. Y te comento eso porque también he sido miembro de mesa. Me ha tocado ya en las elecciones anteriores ser miembro de mesa y definitivamente uno aprecia la manera en cómo marcan, incluso hasta anulando tu voto, piensas que no le estás respaldando a nadie, pero no es así. Estos votos nulos lo que haces es sumar a quien pues vaya ganando en cada mesa de sufragio, ¿no? Entonces, todas esas cositas hay que tenerlas en cuenta. No pensemos que el voto pues ya no está respaldando a nadie. Mentira, no es así. Es verdad. Bueno, Daisy, yo quiero agradecerte que nos hayas acompañado esta semana, que hayas conversado con nosotros desde tu punto de vista como periodista. Entonces yo agradecido por tenerte y hasta la próxima y esperamos que más adelante también nos puedas acompañar. Muchas gracias, Julio, y un saludo enorme para toda la región Lambayeque y todo el Perú. Esperemos simplemente que este 11 de abril definamos bien nuestros representantes en las urnas de la manera más adecuada. Cuídate mucho. Ok, gracias. Hasta luego.